habilitando los vuelos se requería de la limpieza de la pista, y mira allí desde ese momento las dificultades, ni siquiera tener los recursos para permanentemente garantizar la limpieza de la pista de este aeropuerto. Gobernador, ¿quién administra ese aeropuerto, el aeropuerto de Puerto Leguízamo? El municipio. En este caso pues está el alcalde Emilio Bustos, que es el representante legal, que es el alcalde actual, pues es quien está a cargo de este aeropuerto, de la operación de este aeropuerto. Sí, expertos en aeronavegación indican además que la pista aparentemente es una pista corta. ¿Usted tiene detalles de esa longitud, gobernador? Sí, se habla de 1.200 metros, que es la longitud de esa pista. Yo pues técnicamente no puedo hablar o tener los juicios para poder, digamos, señalar. No sé si realmente sea corta, pero es digamos, la pista que está operando, donde recibe a diario, pues no a diario, sino con alguna frecuencia en la semana, de los vuelos comerciales y los vuelos de la Fuerza Aérea. Sí, recordemos pues que ahí está la Fuerza Naval de la Amazonía, por lo tanto pues digamos que debe haber una frecuencia importante de vuelos militares hacia el municipio de Puerto Leguízamo. Sí, gobernador, de los pocos minutos que logra mantenerse este avión en el aire, hay un par de videos que han circulado y donde algunas personas se han atrevido a decir, gobernador, que se alcanza a ver lo que parecería o lo que podría ser un dron. ¿Usted tiene alguna información al respecto? Lo que tengo entendido es que finalmente se descarta, ¿no? Se descarta que haya sido un atentado hasta el momento, que también lo ha dicho el ministro de Defensa, ¿cierto? Lo que sé es que sí, efectivamente, cae muy cerca, el avión cae, por poco cae, digamos, en el mismo casco urbano del municipio. Me dice el alcalde que el avión cayó aproximadamente a 1 kilómetro de la pista, donde despegó. Y por no ser, digamos que eso también de alguna u otra manera facilitó el rescate de muchas personas que gracias a la oportuna acción de la comunidad, que hay que reconocer y hay que valorar el valor y la valentía de la comunidad para ir a rescatar a esas personas cuando también empezaron a detonarse, digamos, las municiones que transportaban los militares y que también puso en riesgo a estas personas. Pero eso es clave, gobernador, porque se ha tejido una versión en redes sociales de que el avión había sido atacado porque se escuchan en los videos que han circulado en redes sociales unas explosiones. Esas explosiones ocurren es porque el armamento que cargaba el Hércules empieza a detonar por el incendio. Sí, efectivamente, eso es, digamos, una de las informaciones que se me han suministrado a través del PMU, ¿cierto? Ayer tuve, digamos, que tener una información que cambia de un momento a otro en relación a las víctimas. Me llevó a llevar 2 PMU a cabo anoche, uno a las 9 de la noche, otro a las 10 de la noche, cuando hablemos de presionar en tener una mayor claridad referente a los hechos y a las cifras que estábamos dándole a la opinión pública y a los medios de comunicación del país. Y allí entonces encontramos detalles como los que estamos hablando referente a la actuación de la comunidad. Me dicen, si la comunidad no logra, digamos, atenderlo de la manera que se atendió, la cifra hubiese sido mayor de personas fallecidas. Pero también me comentaban que empezó muy rápidamente a detonarse, digamos, las municiones que llevaban, me imagino, los miembros de la fuerza pública que iban en esa aeronave. Sí, gobernador, y otro de los valores es, por supuesto, la solidaridad, porque todos los colombianos seguramente vimos esos videos de los heridos evacuados en motocicleta. Quisiera preguntarle justamente por la atención que reciben allí. Usted nos dice su municipio es uno de 6ª categoría. ¿Qué tipo de atención lograron y primeros auxilios lograron brindarle a estos soldados, a estos policías? No, todos los heridos fueron evacuados al hospital María Angelines. Es un hospital de primer nivel con algunos servicios de segundo nivel. Obviamente no tiene la capacidad para poder atender, digamos, la gravedad de las heridas
de las personas del accidente, pero sí todos fueron recepcionados, se apoyaron y habilitamos inmediatamente la red pública hospitalaria del departamento del Putumayo para estar listos para poderlos recibir, para poderlos atender. Desplazamos medicamentos e insumos a través de una aeronave, un helicóptero de la Policía Nacional para poder apoyar, digamos, esta tragedia, esta situación que se presentó. Digamos que de alguna u otra manera se ha podido hacerle frente de manera exitosa a esta lamentable situación que se presentó el día de ayer y que obviamente con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial pues, se logra también evacuar muy rápidamente a los heridos a la ciudad de Bogotá en su mayoría y otro número importante a la ciudad de Florencia en el departamento del Caquetá. Gobernador, ¿a qué distancia queda el sitio del accidente al casco urbano de Puerto Leguízamo? Yo creo que en línea recta podemos estar no a una distancia mayor a 3 kilómetros. Es muy ¿cierto? cerca. Es muy cerca porque hablando con el alcalde ayer en el PMU me dice que aproximadamente a 1 kilómetro de la pista fue el accidente, digamos que kilómetro y medio, y estamos realmente del casco urbano a la pista, es muy cerca, es muy cerca. Sí, y sobre eso es clave lo que usted nos señalaba. Al ser tan cerca de Puerto Leguízamo, la gente llega a ayudar al rescate de los heridos, llegan muy rápidamente. Rápidamente llega, o sea, primero llega la comunidad sí. a auxiliar, de donde ese avión caiga un poco, digamos, más retirado, pues se vuelve imposible que la comunidad pueda llegar porque ya es una zona de difícil acceso, cae, digamos, sobre ese sector donde comunica Leguízamo con La Tagua, que es otra de las inspecciones importantes o un centro poblado muy importante para Puerto Leguízamo, y es una zona donde está habitada, donde hay gente, finqueros, comunidades que viven por ese sector, y al percatarse de la situación acuden inmediatamente al auxilio de las personas que quedaron heridas del accidente, producto del accidente. Gobernador, ¿cuántos bomberos tiene usted en todo el departamento? Aproximadamente son 500 bomberos de los 13 municipios del departamento, pero también hay que aclarar que, digamos, la situación de los bomberos en Puerto Leguízamo no es la adecuada, ¿cierto? De los 500, gobernador, ¿por qué solo 8 en ese momento en Puerto Leguízamo? Digamos que es la situación de Puerto Leguízamo, ¿cierto? Digamos que Mocoa tiene un cuerpo más robusto, Puerto Asís, que son las ciudades más grandes, Orito, el municipio del Valle del Guamué, son los 4 municipios más importantes, más grandes en población y que tienen unos cuerpos un poco, digamos, más robustos para poder responder, pero Leguízamo, digamos, desplazarlo. Si hay aeropuerto y es posible, algún día iba a haber un accidente aéreo en el aeropuerto de Puerto Leguízamo. ¿Por qué un número tan reducido de bomberos? ¿Eso nunca lo plantearon, nunca lo hablaron? Bueno, digamos que como gobernador no soy la persona encargada de la operación, ¿cierto? Eso no tampoco me excluye obviamente de responsabilidades y atender estos temas. Digamos que sobre esto sí hemos tratado mucho, es el tema de la pista y las inversiones, y en su momento pues lo que sí hemos hecho es destinar algunos recursos de acuerdo a las capacidades del departamento para poderlo apoyar, pero como tal en el cuerpo de bomberos pues de Leguízamo, digamos que allí pues hay una falencia y muchas veces ocurren las cosas para poder, digamos, entender que hay muchísimas dificultades que se pudieran haber, digamos, que impedir que ocurran si se hubiera actuado más eficientemente, ¿cierto? Y lo hecho es que ese es con el cuerpo de bomberos que contaba en ese momento, o cuenta en ese momento Puerto Leguízamo, y que además, adicionalmente no tenía tampoco las herramientas o los elementos necesarios para poder atender la emergencia. Fue un tema muy complejo cuando el avión se encendió en llamas para que los bomberos pudieran, digamos, atender la emergencia. Sí, gobernador, y sobre el sistema de salud del hospital que atendió a los heridos allí en Puerto Leguízamo, ¿qué sabe usted? Bueno, yo sé que atendieron a toda la población, todos los heridos fueron remitidos al hospital, fueron atendidos, gran parte de los heridos también el mismo ejército, algunos los llevó al dispensario, que es como el hospital que ellos tienen dentro de la base militar, se le prestaron los primeros auxilios, se estabilizaron y posteriormente fueron evacuados hacia la ciudad de Bogotá y hacia la ciudad de Florencia.
Sí, gobernador, quisiera preguntarle, usted acaba de decir que los bomberos no estaban preparados, que no tenían los equipos, que no tenían las herramientas, a pesar de que había 4 o 5 personas allí del cuerpo de bombero. ¿Qué les hacía falta en ese momento en Puerto Leguízamo para atender la emergencia? Bueno, yo imagino que unas máquinas más especializadas para poder, digamos, atender un tema de un incendio como se presentó el día de ayer. Yo creo que en ningún momento estaba previsto, digamos, atender un accidente de tal magnitud, ¿cierto? Y cuando se presenta, pues podemos evidenciar que efectivamente se requieren mayores elementos, pero esto no es una situación únicamente en Puerto Leguízamo. Si vamos a ver en el departamento del Putumayo, como posiblemente se presenta en otros departamentos, son falencias que tienen nuestros equipos de socorro, y tratamos de apoyarlo con los recursos insuficientes que tienen estos departamentos para poder atender un sinnúmero de necesidades. Y cuando hablamos de dificultades en el aeropuerto de Leguízamo, pues estamos hablando de Leguízamo porque se presentó el accidente, pero no es únicamente Leguízamo. Aquí los problemas todavía existen en el aeropuerto de Puerto Asís, que es el que tiene mayores frecuencias de vuelo, aproximadamente 4 vuelos diarios, y es un aeropuerto que está en medio de la ciudad, que muy cerca del aeropuerto hay un relleno, que están las aves permanentemente sobrevolando y generando un riesgo para los vuelos comerciales que llegan a nuestro territorio. Lo mismo pasa en el municipio de Villagarzón, que medio se nubla el tiempo y uno tiene que regresar el avión, no tiene que retornar hacia la ciudad de Bogotá. Hoy se presenta en Leguízamo tal vez el aeropuerto con mayor dificultades, pero no es el único aeropuerto que tiene dificultades en el Putumayo. Hay 3 aeropuertos y los 3 aeropuertos tienen dificultades. Que son Villagarzón, Puerto Asís y Leguízamo, ¿no? Sí, señor. Sí, pues antes, con esta descripción suya, gobernador, antes no hay más accidentes allí en Putumayo. Gobernador, un gusto saludarlo. Lamento que sean estas circunstancias. Muy amable, gobernador. Bien. Adiós. John Gabriel Molina, desde Mocoa, la capital de Putumayo. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 79 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube. A propósito de los bomberos que tuvieron que atender la emergencia ayer por la explosión de este avión. Eduardo San Juan es el comandante de los bomberos en Puerto Leguízamo. Capitán San Juan, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo están las cosas hoy allí en Puerto Leguízamo después de la tragedia de ayer? Bueno, pues hasta el momento, el día de ayer, en el momento en que se recibió el llamado vía telefónica, inmediatamente el cuerpo de bomberos hizo presencia en el lugar del siniestro. Sí. ¿Cuántos bomberos tienen ustedes en Puerto Leguízamo, don Eduardo? Nosotros somos 22 unidades de bomberos activas, el cual 11 unidades somos los que estábamos de planta. Esas fueron las unidades que hicimos presencia el día de ayer. Sí. ¿Cuántos me dijo en total? 11 unidades, 22 unidades en total. ¿Y los 11 de planta y los otros 11 son en qué condición? Son bomberos voluntarios que en el momento en que se requiere el apoyo, nos apoyan inmediatamente. Ah, no, pero bomberos de verdad, entonces solamente 11. No, todos somos bomberos certificados. 11 voluntarios y 11 pagados, dice usted. Pues, a ver, sí, que ganan su bonificación, aunque pues en este año Bomberos Leguízamo no tiene convenio, ningún tipo de convenio no ha tenido con la administración municipal, ni contratos. Sí, ¿y ustedes cómo atendieron la emergencia ayer? ¿Hay carros de bomberos? Nosotros tenemos 2 vehículos, un carro tanque, un vehículo camión tipo carro tanque, tipo cisterna, y una camioneta de ataque rápido, pues que en el momento ya no tiene es para incendios forestales, pero ya no tiene la bomba, pero pues igual eso nos sirvió para el transporte del día del personal, pues porque el acceso a la zona era bastante difícil al comienzo. Eso le iba a preguntar, si tienen 2 carros de bomberos, ¿por qué en las imágenes se los ve a sus compañeros bomberos llegando corriendo? Porque hasta cierta parte llegaba a
los vehículos inicialmente. No se podía llegar, no sabíamos exactamente tampoco por dónde era el sitio de llegarle exactamente al sitio desde donde estaba el siniestro. Y lo otro era que en el momento en que llegamos ya el avión estaba envuelto en llamas y los proyectiles que llevaba la aeronave ya estaban explotando, entonces tampoco era conveniente llegar de inmediato de lleno cerca del siniestro. Capitán, se ha mencionado la posibilidad de que en el momento del despegue se haya podido presentar alguna situación que hubiera llevado luego al desenlace fatal, al accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Ustedes qué información tienen en el terreno? Bueno, todos son especulaciones, son hipótesis que se están manejando de personas que estaban en el aeropuerto y presenciaron el despegue de la aeronave, pero en sí una información oficial no se tiene. Se habla de que el avión en el momento de despegar en la cabecera de la pista golpeó la parte de atrás, no sabemos si sea cierto, sea real. Lo que sí se ve en un video que alcanzó a quedar... Perdóneme, señor San Juan, que usted me está dando una información nueva. Cuando el avión despegó, ¿la parte de atrás golpeó tierra, golpeó la pista? Eso es lo que supimos por medio de una información de un militar que estaba en la pista de guardia. Nos contó en el día de ayer en la tarde, porque en el vuelo iba un hermano de él y él estaba ahí. Él dice que él estaba mirando cuando él despegó, que en el momento ya al despegar en la punta de la pista, el avión sufrió un golpe en la parte de atrás. No sabemos si eso sea cierto o no. Y posteriormente ustedes al levantar un poco... a preguntar, discúlpeme señor San Juan, alcanzaron a preguntar de la hipótesis del sobrecupo. No, sobre eso no, porque no tenemos conocimiento cuántas toneladas era la capacidad, no tenemos ese conocimiento de la aeronave. Yo supongo que los pilotos y los técnicos de la aeronave pues saben perfectamente cuánto cupo llevaban y que deberían de ir con su cupo normal, ¿no? Sí. Capitán, ustedes, las imágenes, se lo confieso, son frustrantes porque uno ve a los civiles, a los pobladores allí en Puerto Leguízamo con un lánguido chorro de agua intentando apagar las llamas, los bomberos corriendo con los extintores, todo en el caos, ¿no? ¿Ustedes pudieron apagar el incendio en qué momento? Nosotros llegamos, lo primero que hicimos fue ayudar a socorrer a los heridos que iban saliendo. Posteriormente llega el vehículo tipo carrotanque, lo instalamos inmediatamente, instalamos mangueras y procedimos a apagar el incendio. Es complejo porque los proyectiles que estaban explotando eran bastante complicados y un riesgo eminente para pues los socorristas que estábamos al frente atendiendo la emergencia. En cada momento teníamos que tirarnos al suelo para evitar ser alcanzados por un proyectil o granadas que estaban reventando, no sé qué tipo de armamento llevaban ahí, morteros que también llevaban. Fue bastante complicado y muy, muy aterradora la acción en el momento en que llegamos. También fue complicado porque este tipo de incendios no se apaga con agua. El agua, al contrario, incrementa el fuego. Nosotros no teníamos sino solamente agua. Este tipo de incendio si no es con agua, ¿cómo se apaga? Con espuma. Nosotros no contamos con espuma acá, el Cuerpo de Bomberos. Solicitamos y agradecemos a la comunidad, al comercio, solicitamos jabón FAT. La gente nos llevó con eso. Aproximadamente después de 3 horas pudimos liquidar en su totalidad el incendio. De lo contrario, era bastante difícil poder seguir socorriendo. Capitán, ¿es en serio que ustedes tuvieron que pedirle a la gente de Putumayo que les llevaran FAB? FAT, sí señor, jabón FAT, detergente. El jabón en polvo. El legendario en jabón polvo. FAB, el de todos, el de siempre. Sí, exactamente. Sí, señor. Porque ustedes no tienen la espuma para apagar un incendio de estas características. No contamos con la espuma. Ese fue tampoco contamos con combustible el día de ayer.
Afortunadamente pudimos atender la emergencia porque la Armada nos apoyó el día viernes con un combustible y teníamos combustible en los vehículos para podernos desplazar allá, o si no tampoco hubiéramos podido atender la emergencia. Bueno, el accidente de ayer en Putumayo desnuda todos los muchos problemas que hay en la operación en eso que se llama, con eufemismos, la Colombia profunda. Accidente en Puerto Putumayo, en el departamento de Putumayo, 128 personas que iban a bordo, el saldo final es de 66 muertos, 57 heridos. Capitán San Juan, gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Y el presidente Petro Felipe diciendo que esto es porque el avión era una chatarra, ¿no? Que yo no creo que tenga ninguna relación el hecho de que sea un avión viejo con muchas horas de vuelo con el hecho de que sea chatarra, que es la tesis del presidente Gustavo Petro. Aviones viejos operan de estos Hércules C-130 todavía, inclusive claro, en Estados Unidos. No, pues los utiliza de manera permanente para el transporte de tropa, para el transporte de elementos militares. Es un avión que es muy altamente destacado y tiene muy buena reputación en los ejércitos de muchos países del mundo. Pero uno queda muy preocupado después de escuchar al gobernador de Putumayo. Es decir, los tres, habló de la falencia de los tres aeropuertos. Y uno dice, yo he volado a los tres y digo, ¿qué pasó? No hay una tragedia mayor en Colombia de puro milagro, la verdad. Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Este accidente es apenas... ¿Sabe cuántos aviones Hércules tiene la Fuerza Aérea estadounidense? 100 y pico. Yo tengo C-130, que es un específico modelo, tiene 91, Néstor, 91 aviones Hércules, lo cual muestra que no son chatarra, son muy confiables. Pero tiene que agregar. Pero aquí la discusión... de la Guardia Costera, que ahí le dan los... perfecto, sí señor. Sí, aquí la discusión no puede ser de quién tuvo la culpa, porque era vergonzoso los señalamientos de un lado del otro, que es que porque no invirtió en el mantenimiento, que es que porque compró una chatarra. Claro, se nota que estamos a 2 meses de elecciones, porque en vez de solidarizarse con las víctimas salieron de todos los bandos políticos básicamente a ver cómo comían como carroñeros de la tragedia. De verdad es deleznable esta forma de hacer política. Pero lo que sí queda claro es que el sistema de riesgo de Puerto Leguízamo no es una excepción, es la regla. Así están todos los municipios categoría 6 de este país. Y la capacidad de respuesta para atender este tipo de emergencias debe ser idénticamente mala. Entonces, pues ahí hay una tarea muy importante para el próximo gobierno. Pero ahora el cuestionamiento al gobierno de turno, creo que esa opinión no la compartían antes, cuando había un gobierno que les parecía diferente o de oposición. 7 de la mañana, es que una cosa, minutos. Andrés, señor. Yo creo que una cosa aquí, Néstor, que hay que diferenciar es la responsabilidad que cada parte tiene en un incidente como el de ayer. Es decir, el gobierno nacional es el que está encargado no solamente de la investigación que eventualmente se tendrá que hacer, sino de todas las acciones inmediatas de auxilio, rescate, etcétera. Y pues a mí me parece simplemente muy típico, un ejemplo muy típico de cómo funciona la capacidad ejecutiva de este gobierno, que pues el presidente se pasó el día entero en las redes sociales, dedicado a X, dedicado a Twitter, a responderle a tal, a decirle a una mujer vampira, a decirle a otra princesa de la oligarquía, etcétera, etcétera. Uno esperaría, Néstor, que en una tragedia como la de ayer y en tragedias similares que ojalá pues no ocurran, pero han ocurrido varias en este periodo de gobierno, el presidente estuviera más dedicado a coordinar las acciones de atención de la emergencia y llegado el momento las acciones de investigación, que a estar dedicado en ese plan de redes sociales, pero pues parece que es el mundo que nos tocó vivir. Princesa de la oligarquía, le dijo a Marta Lucía Ramírez. Animal de carroña, le dijo a Claudia López. A María Fernanda Cabal le dijo mujer vampira. Todas mujeres, ¿no? Son las 7 de la mañana, 23 minutos. Luis Emilio Bustos es el alcalde de Puerto Leguízamo. Señor alcalde, buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. Alcalde, saludo. Gracias. ¿Qué situación hay en Puerto Leguízamo en este momento? Bueno, en este momento quiero anunciar y lamentamos la noticia de que nos acaba de subir el número de fallecidos a 68 confirmados, 68 que tenemos en la morgue municipal. O sea,
¿Eso quiere decir encontraron 2 de los que estaban desaparecidos, alcalde? Encontramos 2 de los posibles desaparecidos, porque pues al último sí estamos en esa búsqueda y rescate, y nos quedarían 2 pendientes posiblemente de acuerdo al parte que tenemos de las autoridades militares. Entonces actualizo la cifra, 68 muertos con los 2 que aparecieron desafortunadamente sin vida. ¿Y el resto de la ciudad cómo está, alcalde? Todo el municipio de Leguízamo está consternado, está angustiado, de verdad que no ha sido algo, es que es algo que nunca ha pasado en nuestro municipio, fuera de lo común, gente tranquila, gente berraca, gente trabajadora del diario, porque en Puerto Leguízamo, Putumayo, las necesidades son miles y miles, pero de verdad que la gente, como le digo, fuera de todo como está, yo creo que deben estar contentas en el buen sentido de la palabra, porque los héroes también fue la comunidad leguizameña, que gracias a la reacción de la comunidad, de ese corazón grande, alcanzamos a salvar muchas vidas. Esa parte de la solidaridad, señor alcalde, es muy importante, porque vimos las imágenes desde muy pronto cuando se produce el accidente de los habitantes del municipio llegando a rescatar a los heridos. ¿Cuántas personas cree usted que participaron en esto y cómo llegan al sitio? ¿Qué tan cerca queda del casco urbano? ¿Cómo es la situación? Más o menos el avión despega y cae aproximadamente a 1 kilómetro de la pista. Eso fueron segundos prácticamente de despegue, 1 kilómetro de la pista aproximadamente. Tenemos una ventaja dentro del accidente, tomándolo dentro de lo positivo de todo esto que ha pasado, ¿no? Hay una vía de acceso en tierra que la comunidad ha hecho, y pues eso permitió que accedieran las personas. Los primeros que accedieron fueron la comunidad. Entraron motocarros y gente, y llegaron y empezaron. Nos cuentan los que llegaron que empezaron a sacar gente, que había gente pidiendo auxilio, que los alcanzaron a sacar de los escombros, y que gracias a Dios lograron rescatar a gente que las llamas ya les iban llegando hasta donde estaban ellos. O sea, que quiere decir que la reacción de la comunidad fueron los primeros, fueron los héroes, y fueron los que hicieron de que hoy, gracias a Dios, el número de fallecidos no sea más grande, pero participaron cualquier 200, 300, o sea, llegaba muchísima gente de todo lado a poder aportar y apoyar en este accidente que existió en nuestro municipio. Alcalde, ¿cómo fueron los hechos? ¿Qué fue lo que pasó con este accidente? ¿Qué le han podido contar a usted los testigos, las personas que viven cerca del aeropuerto? No, hay varias hipótesis, ¿cierto? No es en este momento determinante, hay que ser responsable en lo que sucedió. Lo que sí sabemos es que el avión alcanzó a salir con 128 pasajeros a bordo, 128 personas con su equipo de morral, fusil, con todos los equipos. Eso pues de cierta manera es un peso. Hipótesis apuntan a que iba muy pesado, pero son hipótesis. Otros apuntan de que sí iba pesado, pero que la pista de nosotros es solo de 1.200 metros, que de pronto la pista le quedó corta y pues el impulso y eso no pudo darle para poder alzar el vuelo con toda la fuerza y potencia que necesita un avión de esos. La otra hipótesis que apunta es que hubo fallas mecánicas durante el vuelo y que le fallaron motores. Esa determinación la tendrán que hacer los peritos y que investiguen a fondo qué es lo que realmente sucedió en ese momento. ¿A qué horas ocurre exactamente el accidente, señor alcalde? Eso casi a las 10 de la mañana aproximadamente, 9:50, 10 de la mañana aproximadamente. Sí, alcalde, quisiera preguntarle si de pronto la comunidad, que fueron los primeros en llegar al lugar del accidente, le contaron, le narraron detalles de los sobrevivientes, de las personas que afortunadamente sobrevivieron a este accidente, porque la información que tenemos es que se salvan porque saltan del avión cuando todavía estaba en el aire. Mire, nosotros no hemos querido, tampoco quise hablar con los que sobrevivieron para no traumatizarlos más de ese accidente, ¿sí? Hablamos con los rescatistas y ellos pues manifiestan dentro del manifiesto que hay, es que al parecer no es algo comprobado y ya
los sobrevivientes el día de hoy me imagino que ya darán sus declaraciones, es que el piloto al parecer alcanzó a activar o abrir las compuertas y que eso permitió de que haya muchos sobrevivientes, que algunos alcanzaron a saltar, o sea, si eso pasó, pues o sea, el piloto les alcanza a avisar, el piloto les alcanza a avisar de la emergencia, abre las compuertas para que salten. Para que se puedan salir, porque si no quedarían encerrados. Es una de las hipótesis que hay y dentro de la información que esperemos que yo creo que en el transcurso del día y quienes ya se encuentran en atención más tranquilos podrían determinar si las compuertas se abrieron. Si las compuertas se abrieron es porque el piloto tiene que haber activado esa emergencia. Ah, bueno, no, pero si saltaron entiendo que las compuertas se abrieron, ¿no? Completamente, porque hay unos que dicen que saltaron y para saltar tienen que estar abiertas. ¿El piloto alcanza a intentar una maniobra de aterrizaje, alcalde? Eso no lo determino, lo que sí sé es que él empieza como a ladearse y en el video que alcanzamos a observar, pues que está grabado, ya el vuelo empieza a caer y va de lado y me imagino yo que él alcanza a hacer hasta lo que estaba, lastimosamente el vuelo no alcanza a coger vuelo o fuerza suficiente para poder planear. O sea, era casi la inercia de la salida y de una vez la caída. Entonces, muy difícil maniobrar en ese lapso de segundos. Sí. Gobernador, ¿el puesto de salud en qué circunstancias se encuentra hoy? Mire, yo quiero hacer un llamado y no aprovechándome lo que sucedió, pero sí como una reflexión que los municipios de esta categoría y en especial Puerto Leguízamo, Putumayo, no pueden seguir en el abandono, no pueden seguir solo con promesas y que realmente le prestemos atención. Puerto Leguízamo, Putumayo es un municipio, decirlo así, es la isla del Putumayo. 13 municipios tiene el departamento del Putumayo y Puerto Leguízamo, Putumayo es el municipio más distante y que la única forma de usted llegar es por agua o por aire. Y tenemos fallas en el aeropuerto que es la aérea y por eso no nos entran otras aeronaves porque el cerramiento es obsoleto, alambre púa, se nos meten las vacas, tenemos un aeropuerto completamente inhumano para atención. Funciona, gracias a Dios. Entonces, de verdad que necesitamos la atención del gobierno nacional. Ahora hablemos lo de salud. Un municipio donde alguien se enferma, nosotros los leguizameños le llamamos el paseo de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Si usted se enferma de gravedad en Leguízamo, tienen que autorizarle el traslado en una ambulancia. Pues depende de la situación crítica que usted tenga. Sale en una ambulancia medicalizada por río, que más o menos en ese trayecto entre salida y llegada se echa 8 o 9 horas para poder llegar a la clínica más cercana que es en Puerto Asís, Putumayo. Es el municipio más cercano que tenemos nosotros a 8 horas desde el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Alcalde, una pregunta final. ¿Cómo están manejando una situación tan difícil en la morgue de Puerto Leguízamo con 68 cadáveres? No tenemos las condiciones. Allá ya se encuentra en la morgue el CTI, se encuentran las autoridades, policía judicial, han llegado unos vuelos con ayudas, está todo un personal experto forense y me imagino yo que tomarán la decisión porque hay muchos que no se reconocen, con medicina legal tendrán que sacarlos hacia alguna ciudad importante, me imagino que los sacarán para Bogotá o en su defecto a Mocoa, Puerto Asís, para determinar quiénes son sus familiares y quiénes son ellos, identificarlos y podérselos entregar a sus familiares. Sí, la morgue, los bomberos, el puesto de salud, todo muy precario, todo insuficiente, por supuesto, para atender una emergencia como la que se presenta hoy. Repito la cifra actualizada. Señor alcalde, discúlpeme. Sí, yo quiero aprovechar esto. Lo que pasa es que cuando va el gobierno nacional al departamento del Putumayo, van a la capital, a Mocoa. Entonces, pues usted en la capital de un departamento algo, pues la encuentra organizada y creen que las necesidades son iguales. Aquí hay que ponerse las botas. Yo invito al gobierno nacional a salir del escritorio al territorio. Hay que ir a conocer realmente las necesidades. Hay que ir a Puerto Leguízamo, que las necesidades de Puerto Leguízamo son distintas. Como en pleno siglo XXI, más de 100 comunidades de Puerto Leguízamo incomunicadas. Las escuelas rurales hoy no tienen internet, pero los proyectos se van y se hacen hacia las ciudades capitales. Allá ya tenemos internet, aquí hay que ir donde hay las necesidades. Puerto Leguízamo tiene todas las necesidades del mundo en materia de salud,
en materia de conexión, en materia, vea, yo se los digo hoy, dentro de poquito Puerto Leguízamo va a quedar a oscuras y muy posiblemente pronto me estoy comunicando y llamado al gobierno nacional porque se nos está acabando el ACPM, porque Puerto Leguízamo genera la energía a través de diésel y como el río está seco por la sequía, muy pronto nos vamos a quedar totalmente oscuras porque no tenemos ACPM. Esa es la forma en que viven los leguizameños. Pues alcalde, lo único bueno de todo esto es aprovechar este trágico pretexto para hablar de lo que ustedes necesitan y para reiterarles nuestro afecto, nuestro cariño a usted y a los leguizameños. Alcalde, gracias. Muchas gracias, sí señor. Luis Emilio Bustos es el alcalde de Puerto Leguízamo en Putumayo. Esta mañana, día de tragedia. Faltan 79 días para la Copa del Mundo. Última cifra de la tragedia de Putumayo con el accidente del avión militar en el que iban 128 ocupantes. Cifras oficiales entregadas esta madrugada: van 66 muertos, 57 heridos, 4 desaparecidos y un soldado que resultó ileso milagrosamente de los muchos que alcanzaron a saltar a tierra antes de la explosión. De esos heridos, 24 se encuentran esta madrugada ya en el Hospital Militar de Bogotá con fracturas y heridas relativamente leves. Fuera de peligro, por fortuna, porque son soldados que se lanzaron del avión a metros de tocar tierra cuando era inminente el estrellón. No hay todavía una hipótesis sobre lo que pasó. Lo único que descarta el Ministerio de Defensa es que se trate de un atentado. Para ser felices necesitamos estar muy atentos a lo que pensamos. Nosotros somos un yo que piensa. Y es importante que tengamos claro cuál es la calidad de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos determinan nuestras acciones, nuestras emociones. Por ello es fundamental preguntarnos, ¿son reales? ¿Son racionales? ¿Nos aportan? Y desde ahí trabajar, y desde ahí cambiar, y desde ahí concientizarnos en tener un diálogo interior que nos ayude a estar bien, que nos acerque a nuestro propósito. Tú sabes. Por ahora se descarta que el avión Hércules, el C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana, haya sido blanco de un ataque terrorista. El presidente Petro en sus redes sociales culpa al gobierno anterior, dice que este avión es chatarra, el que lleva gobernando 4 años, y dice que va a tomar decisiones de actualización de compra de equipos militares y que no le han hecho caso en 1 año y que va a citar a un CONFIS y a unas reuniones para tomar decisiones que no ha podido. El presidente Petro, que por otro lado está en plan insulto desde sus redes sociales, respondiéndole a todo el que se atreva a cuestionar al gobierno por cuenta de esta tragedia. A una le dice mujer vampira, a otra le dice princesa de la oligarquía y a otra le dice animal de carroña. El presidente Petro con la tesis de que este avión fue comprado en el gobierno Duque, que no es cierto, es una donación de Estados Unidos, un país que todavía tiene en ejercicio, en operación, muchos, más de 150 aviones en su fuerza aérea, iguales a este, al Hércules C-130 que se accidentó en Putumayo. La experiencia espiritual nos hace consciente de que somos únicos e irrepetibles, y ello nos lleva a respetar al otro, a establecer límites, a no invadir nunca los espacios personales, a ser capaces de valorar y de encontrar en el otro su dignidad para respetarla. Nosotros nunca podemos, bajo ninguna circunstancia, irrespetar al hermano, a la hermana. Ojalá hoy, desde tu oración y de tu experiencia espiritual... El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 38 minutos. Las cifras muestran que Colombia cada vez está envejeciendo más. En el 2025 hubo 433.678 nacimientos. Es decir, un 4.5% menos que en el 2024. Y desde el 2015 los nacimientos han caído más de un 30%,
Además, la tasa de fecundidad está cerca de un hijo por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo, que es 2.1. Los expertos señalan que en solo 15 años, entre el 2010 y el 2025, la población mayor pasó de 11.5 a 14.6. Es decir, Colombia envejece más rápido de lo previsto. Este fenómeno no es solo un dato demográfico, es un cambio profundo en la manera de vivir, en la estructura de sociedad. Implica que se repiense todo: el sistema de salud, el modelo pensional, las dinámicas familiares y sobre todo la forma en la que entendemos la vida misma. Porque si vivimos más años, la pregunta ya no es cuánto vamos a vivir, sino cómo vamos a vivir. Es un tema de calidad de vida. Por eso es necesario reflexionar constantemente sobre cómo afrontar esta nueva realidad y cómo propiciar que la vejez sea una etapa con calidad de vida. No basta con prolongar la existencia, se trata de garantizar bienestar físico, salud mental, vínculos significativos y sentido de propósito. Una sociedad que envejece necesita crear condiciones para que los adultos mayores no solo sobrevivan, sino que sigan participando, aportando y sintiéndose valiosos. El otro día en San Diego, Cesar, donde estuve, conversando con una persona octogenaria, muy lúcida y activa, le pregunté dónde estaba la clave. Esta persona, con actitud de sabia, me dijo: en no dejar de aprender. Uno envejece realmente cuando deja de aprender, porque el cerebro se vuelve perezoso. Esta respuesta me pareció muy sencilla, pero a la vez muy profunda, porque creo que encierra una verdad poderosa. El envejecimiento no solo es biológico, también es mental y emocional. Mantener la curiosidad, abrirse a nuevas experiencias, adaptarse a los cambios y seguir cultivando el pensamiento son formas concretas de mantenerse vivos por dentro. Entonces pienso en actividades como aprender otro idioma, leer, para luego comentar lo que se ha leído, escribir memorias, reflexiones, juegos mentales, y para ello es importante no aislarse, tener grupos de conversación, voluntariados, compartir con familia. Tal vez el reto entonces no es evitar envejecer, sino generar las condiciones para que haya calidad de vida. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 79 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Este 26 de marzo no te pierdas el partido Colombia-Croacia, porque en Blue Radio ya estamos modo mundial, palpitamos la Copa del Mundo. Se viene el Mundial. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246. Los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 42 minutos, llega la información deportiva a Mañanas Blue. La selección Colombia ya entrenó en Orlando, donde este jueves enfrentará a Croacia por el primer amistoso de la fecha FIFA de este mes. El profesor Néstor Lorenzo cuenta con 22 de los 26 convocados. Los 4 restantes, Luis Javier Suárez, Deiber Machado, Jorge Carrascal y John Lucumí, son esperados hoy para completar el grupo. El técnico argentino se refirió a los rivales de la tricolor. Además de Croacia el jueves, Colombia enfrentará a Francia el próximo domingo. Son dos partidos muy importantes en cuanto a los rivales, sobre todo, dos equipos que han llegado entre los 4 primeros, bueno, entre los 3 primeros en los 2 últimos mundiales, la verdad que nivel altísimo. Lástima que jugamos cada 2 días, ¿no? 2 días y medio, que va a desvirtuar un poco el tema físico, ¿no? Porque hay que proteger un poco a los muchachos también, ¿no? De los 2 equipos, ¿no? Tanto de Francia como de Colombia. El primer rival, la selección croata, ya concentra con el grupo completo. Uno de los últimos en llegar a Orlando fue el capitán Luka Modric, el hombre del AC Milan de Italia, quien estaba en Miami viendo a su compatriota, el tenista Marin Cilic, quien cayó en el Masters 1000 ante Alexander Zverev. Más adelante hablaremos de tenis, porque el otro rival, Francia, ya está reunida con todas sus figuras, una de ellas Kylian Mbappé, quien aclaró que está bien de la rodilla y que se dijeron cosas que no correspondían a la realidad sobre su lesión. Los galos enfrentarán primero a Brasil el jueves, antes del
duelo frente a Colombia del domingo. Los que llegan dulces con el gol son Luis Javier Suárez, quien marcó en la victoria del Sporting 4-1 frente al Alverca en la Liga de Portugal y sumó 33 goles en la temporada. Y John Córdoba, que fue la gran figura del Krasnodar de Rusia el fin de semana, marcando 4 goles en el 5-0 ante el Pari Nizhny Novgorod. Levantó de zurda, el manotazo del arquero, la bola queda de papayita para que venga el Libelton Palacio. ¡Qué golazo! Y hablamos de fútbol profesional colombiano porque está en desarrollo la fecha 13. En el Campín, Independiente Santa Fe ganó, pero sufrió ante el Medellín, que jugó 45 minutos con 10 por la expulsión de Didier Moreno y 35 minutos con 9 jugadores por la roja de Alexis Serna. Los goles cardenales fueron de Luis Palacios y Elibelton Palacios, mientras que por el poderoso descontó Francisco Chaverra. Santa Fe terminó pidiendo tiempo y al final se quedó con los 3 puntos, llegando al puesto 13 a 4 unidades del octavo. Nacional goleó 3-0 al Inter de Bogotá en Medellín y se mantiene líder. Y Millonarios ganó su 6º partido en esta liga. Fue ante 11 Caldas de Manizales por 4-1 en medio de la incertidumbre por la situación del canterano Santiago Castrillón, quien ese día se desplomó en un juego de la sub-20 y estaba hospitalizado antes de fallecer en la noche del domingo. El azul se metió a los 8, es quinto con 20 unidades. Hoy continúa la jornada con los duelos Pereira, Cúcuta Junior, Bucaramanga y Fortaleza Pasto, y mañana se cierra la fecha con el juego entre América y Llaneros. En el mundo, Manchester City se coronó campeón de la Carabao Cup tras vencer en la final al Arsenal en una noche para el olvido del arquero español Kepa, quien se vio muy comprometido en el primer gol del equipo de Guardiola, que ganó 2-0 y se quedó con el título. Comes to the centre line here. It's going to be on the throw here. 100 meters to go. Got on the bigger man here, but Remco Evenepoel's going to battle back. It's between the pair of them here. It's on the throw. Oh, it could be either one of them. Oh my goodness, God, I think. Y en España empezó la Vuelta a Cataluña. En este momento se corre la segunda etapa, un recorrido de 167 kilómetros con un puerto de montaña de tercera categoría. El ganador de la primera etapa fue el francés Dorian Godón de Lineos. El mejor colombiano fue Santiago Buitrago, quien llegó en la posición 31. Los otros 4 colombianos son Nairo Quintana, Einer Rubio, Iván Ramiro Sosa y Samuel Flores. Les contábamos que está en disputa el Masters 1000 de Miami y la gran sorpresa la dio el argentino Francisco Cerúndolo, número 19 del mundo, quien venció la ronda de 32 al ruso Daniil Medvedev, el 10º del ranking mundial. Sinner, número 2 del planeta, clasificó octavos tras vencer a Corentin Moutet, y Zverev también pasó luego de ganarle al croata Cilic. En baloncesto, el alero de los Rockets de Houston, Kevin Durant, fue figura a pesar de la derrota con los Bulls de Chicago. Anotó 40 puntos y acumuló 32.293 en toda su carrera, superando a Michael Jordan, quien anotó 32.292. Durant es ahora el 5º máximo anotador en la historia de la NBA. Lo superan Kobe Bryant, Karl Malone, Karim Abdul-Jabbar y LeBron James. Son las 7 de la mañana, 46 minutos. Más adelante, mucho más deporte en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 79 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. La situación es trágica en Putumayo, de lo cual no dice mucho el presidente Gustavo Petro. No solo no hay bomberos, no hay capacidades para atender un accidente de este tamaño, sino que el alcalde de Puerto Leguízamo anticipa que podrían tener un apagón porque tampoco, y para completar el panorama, hay combustible para surtir las plantas que generan energía. No han podido llevar el combustible por los bajos niveles del río Putumayo. Las fuerzas militares abrieron una investigación de que es el accidente número 12 de los últimos 43 meses de aviones militares de la Fuerza Militar de Colombia. Última cifra de la tragedia de Putumayo con el accidente del avión militar en el que iban 128 ocupantes. Cifras oficiales entregadas esta madrugada: van 66 muertos, 57 heridos, 4 desaparecidos y un soldado que resultó ileso milagrosamente de los muchos que alcanzaron a saltar a tierra antes de la explosión. De esos heridos, 24 se encuentran esta madrugada ya en el Hospital Militar de Bogotá con fracturas y heridas relativamente leves, fuera de peligro por fortuna, porque son soldados que se lanzaron del avión a metros de tocar tierra cuando era inminente el estrellón. No hay todavía una hipótesis sobre lo que pasó. Lo único que descarta el Ministerio de Defensa es que se trate de un atentado. Para ser felices necesitamos estar muy atentos a lo que pensamos. Nosotros somos un yo
qué piensa. Y es importante que tengamos claro cuál es la calidad de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos determinan nuestras acciones, nuestras emociones. Por ello es fundamental preguntarnos, ¿son reales? ¿Son racionales? 7:49 a.m. Me confirman, Felipe, que murió anoche tarde en Bogotá doña Lucy Nieto de Samper. Lucy Nieto de Samper es una de las grandes periodistas del siglo XX en la historia de Colombia. Aunque ejerció, tenía 102 años, 102 en el momento de su muerte, y aunque ejerció casi hasta los 100 años, su trabajo fue fundamentalmente, no solo como periodista, sino como una activista. En épocas, Felipe, hoy de feminismos, doña Lucy Nieto de Samper fue tal vez la primera o una de las grandes primeras feministas en Colombia, con el tema de los anticonceptivos, con el tema del derecho de voto a las mujeres, una mujer muy, muy importante en la historia del periodismo. Para su hija, Felipe, perdóneme, para su hija, que es María Elvira Samper, con quien hablé hace algunos segundos, mi cariño, mi voz de solidaridad en este momento. Fue una agonía los últimos días, pues muy dura, como usted se imaginará, para una mujer de 102 años de edad. Pero murió en paz y rodeada de la familia, que es lo que corresponde. Así que le envío a toda la familia de María Elvira, a los hijos, nietos, bisnietos de doña Lucy Nieto de Samper, una inmensa familia. Les envío un inmenso abrazo. Una mujer muy, muy importante para el periodismo en Colombia. Me uno a esos abrazos solidarios con María Elvira, pues, y la familia de doña Lucy, que entre otras cosas, pues hay que decirlo, fue una de las pioneras, si no la pionera de las mujeres en el periodismo colombiano. Bien dice usted, ella escribió hasta los 100 años. Felipe, una columna que tuvo durante 60 años o más en el diario El Tiempo de Bogotá, pero además una mujer liberal, convencida, que pues se tomó como propia las causas feministas, pero además fue una de las periodistas, siendo muy joven ella todavía, que combatió de la mano de su madre, de su mamá, pues, de Marujita Nieto, de Paulina Caro, de otras mujeres, la dictadura de Rojas Pinilla. Sí, Felipe, es de una familia muy protagonista durante todo el siglo XX. Su mamá, claro. Usted debió conocer a la mamá. Mucho, yo conocí mucho a Marujita Nieto, la mamá de Lucy. Que era de las Policarpas, ¿no es verdad? Contra la dictadura de Rojas Pinilla. Era de las Policarpas contra la dictadura, con Paulina Nieto, con Berta Puga, y lucharon, pues estuvieron inclusive detenidas por el régimen de Rojas Pinilla. Eso habla del talante de estas mujeres. ¿Ahí no estaban las hermanas Calderón, tal vez? Claro, María Paulina y Marujita. Claro. Bueno, y María Elvira era una niña muy, muy pequeña, y en uno de esos allanamientos que hizo el Servicio de Inteligencia colombiano en la casa de Marujita Nieto, en la calle 81 con carrera 10ª de Bogotá, le dijeron a esa niña en ese entonces: siéntate en esa silla. Pues en esa silla era donde ellas se escondían los panfletos en contra de la dictadura. ¿Qué tal la historia? ¿No? Y por eso no los descubrieron. Claro, y por eso no los descubrieron. Una mujer importante, sin lugar a dudas, y bueno, deja un legado, Felipe, para las mujeres. De una familia muy importante para arriba. El padre de doña Lucy Nieto de Samper. Luis Eduardo Nieto Calderón. Pues Luis Eduardo Nieto. Caballero, creo. Caballero, perdón. Sí. El gran Lenk se conocía, ¿no? Porque pues, firmaba sus columnas con sus letras iniciales, Lenk. Y pues bueno, tuvo columnas en El Tiempo y en El Espectador también mucho tiempo. Entiendo que Lenk fue director del Espectador, incluso por allá en los años 20 era hermano del siglo pasado. Era hermano de Klim. De Klim, ¿no? Lucas Caballero. Lucas Caballero. Sí, no, yo no creo era hermano, pero sí era. No, era la misma familia, porque
porque el primo padre hermano. era Luis Eduardo Nieto, el padre de doña Lucy. Vale, Sí. primo hermano. ¿No? Felipe, lo que quiero decir es pero lo de una Lucy familia- Nieto, de una Néstor, familia es una muy cosa importante, hacia arriba por la ascendencia, por la influencia en el periodismo que arrancó desde mucho antes en el sector de la educación, muy vinculados a diferentes fundadores colegios. del gimnasio moderno. Claro. Néstor. Claro. Pero también Luis para Eduardo abajo. Nieto, caballero. Porque Agustín Nieto, porque después vino la generación de María Elvira y los Correcto. herederos de María Elvira, a quienes saludo en este momento a propósito de la muerte Y de doña Sergio Lucy Nieto. Sergio Jaramillo, Néstor, el consejero de Exactamente. Por el lado firmó de los Caro también, ¿no? Claro, él es nieto de Lucy Nieto de Samper. Escribió hasta noviembre del año 2022, Néstor. Es una cosa realmente increíble. 99 años tenía cuando firmó su última columna en el diario El Tiempo, como ya lo relató Felipe. Eran columnas que salían los sábados, siempre además realmente certeras, bueno, pero sobre todo de una coherencia. Si uno quiere estudiar, digamos, liberalismo puro, tiene Pero que leer las columnas de Lucy Nieto de Samper. Ideológico, de principios. Claro, no filosóficamente hablando, quiero decir, claro. No de partido No liberal. de partido. No, eran liberales. al contrario. Eran filosóficamente liberales. Felipe en estos. comenzó escribiendo en la revista Cromos. Ella empezó en el año 52 en la revista Cromos. Y después pasó al periódico El Tiempo. Escribió una columna que ustedes no alcanzan a dimensionar lo que es tener un columnista. Yo no creo, Felipe, que haya un columnista tan longevo en nuestro periodismo del tamaño de Lucy Nieto de Samper. Escribió hasta los 100 años. Murió anoche, 102 años, a punto ya de cumplir 103 años. Así que para la familia Samper, para la familia Nieto, bueno, una bisnieta de doña Lucy Nieto de Samper, María Isabel Nieto, está hoy trabajando con Juan Daniel Oviedo, usted lo sabe. Bueno, forma parte del centro político, del comité político de la campaña de Paloma Valencia, claro, ella la nombraron allí. María Isabel era la mano derecha de Juan Daniel Oviedo en la campaña de la consulta y él es su representante política en el comité político de Paloma Valencia. En la política que fue en la historia del siglo XX, de una familia muy protagónica, y en el periodismo hasta el siglo XXI, como se dan cuenta ustedes. Son las 7 de la mañana, 56 minutos. En segundos, una noticia de economía de última hora. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 79 días para la Copa del Mundo. Y nos estamos preparando ya para la Copa del Mundo. Por eso no te puedes perder los partidos aquí en nuestro canal de YouTube de la Selección Colombia. Preparatorios Colombia-Croacia este 26 de marzo. Aquí, @Blue Radio Co. Suscríbete al canal para que tengas una mejor experiencia con nuestros contenidos. Colombia-Croacia. Se viene el Mundial. Por ahora se descarta que el avión Hércules, el C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana, haya sido blanco de un ataque terrorista. El presidente Petro, en sus redes sociales, culpa al gobierno anterior, dice que este avión es chatarra, el que lleva gobernando 4 años, y dice que va a tomar decisiones de actualización de compra de equipos militares y que no le han hecho caso en un año y que va a citar a un CONFIS y a unas reuniones para tomar decisiones que no ha podido. El presidente Petro, que por otro lado está en plan insulto desde sus redes sociales, respondiéndole a todo el que se atreva a cuestionar al gobierno por cuenta de esta tragedia. A una le dice mujer vampira, a otra le dice princesa de la oligarquía y a otra le dice animal de carroña. 7 de la mañana, 57 minutos, información económica en Mañanas Blue, información muy relevante ahora con la Contraloría General de la República que está haciendo nuevas advertencias, dice la Contraloría, porque es inviable la aplicación del decreto que propone el traslado de pensiones desde los fondos privados hacia Colpensiones. Recordemos, es el borrador de decreto del que hablamos bastante hace unos días porque busca trasladar unos 25 billones de pesos desde los fondos privados de
de pensiones hacia Colpensiones en el marco de la reforma pensional, que está suspendida por la Corte Constitucional en este momento, pero que habilitó a través de un artículo el traslado de afiliados entre regímenes, dejando claro, eso sí, que el dinero solo se podría trasladar cuando la persona cumpla con los requisitos de la pensión. Y el gobierno busca con este decreto trasladar todo el dinero casi que de manera inmediata, unos 25 billones de pesos. Dice la Contraloría que identificó riesgos en este borrador de decreto que podrían implicar que los recursos del ahorro pensional se conviertan en gasto corriente y por eso está manifestando sus preocupaciones. Hace varias advertencias la Contraloría. Esto se suma también a otras advertencias que la semana pasada sobre este mismo decreto o borrador de decreto hizo el Banco de la República, manifestando su ilegalidad, porque con un decreto no se podría cambiar lo que dice una ley, y también su inconveniencia económica. Después de esa discusión con el Banco de la República, recordemos, la semana pasada el Ministerio de Hacienda dijo que seguirá adelante con la expedición de ese decreto, y ahora salen estas advertencias de la Contraloría. A pesar de otras también, Víctor, porque esto es Banco de la República, los fondos, los empresarios, ahora la Contraloría diciendo que es inconveniente para Colombia este traslado, esta repatriación de 25 billones de pesos. David Fernández es el Contralor para el sector de trabajo en la Contraloría General de la República. Doctor Fernández, buenos días. Buenos días, Néstor. Creo que alcanza a escuchar por ahí a Ricardo y pues a toda su mesa. Felipe, creo que también escuché. Aquí estamos todos, sí señor, gracias. Señor Contralor, ¿por qué se opone la Contraloría al traslado? ¿Cuáles son los riesgos que ustedes ven? No, Néstor, pues digamos que nosotros examinamos el borrador de decreto que tiene el Ministerio de Hacienda y pues nos genera una gran preocupación por parte pues, de este ente de control. Básicamente pues porque esa ventana de oportunidades del artículo 76 pues continúa pues activa y pues hay un impedimento ahí constitucional para que se trasladen esos 25 billones de pesos a Colpensiones. Esa es la gran preocupación que nosotros establecemos. Hay un llamado constitucional